quiero recordándote que somos una iglesia de Cristo abarcante, comprometidos con Jesús y con su evangelio, porque queremos hacer discípulos de Él, que llenos del Espíritu Santo crezcan en fe, amor y servicio. Y si te hace muy largo aprenderte toda esa frase, simplemente apréndete que somos fe, amor y servicio. Eso es lo que somos, fe, amor y servicio. Por eso te voy a pedir que abramos juntos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Y este domingo especial, porque obviamente estamos celebrando el evento más importante y trascendental, no solamente para nuestra fe, sino el evento más importante y trascendental para la historia del mundo. Y no estoy exagerando cuando digo que es el evento más importante y trascendental en la historia del mundo. Ni siquiera la invención del internet, ¿verdad? O de la televisión a color, o que el hombre haya llegado al espacio. ¿Eso qué? La resurrección de Jesús es el evento histórico, porque es real, más importante, más trascendental para la historia de la humanidad. Celebramos que Él no está en una cruz, que Él no está en una tumba, sino que Jesús vive, la muerte fue vencida y esa es la base inamovible de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y seríamos dignos de ser los más merecedores de burlas y de castigos y de lo que sea. Pero Jesús resucitó. Y aun cuando Jesús sabía el costo de nuestra salvación, no escatimó dar su vida y soportó la traición, soportó el abandono, soportó las burlas, soportó no solamente el dolor físico, sino aún el dolor, principalmente el dolor de llevar sobre sus hombros el peso de la ira del Padre. Una ira, como lo veíamos la semana pasada, una ira sin misericordia. Una ira en donde el Padre no iba a tener ningún tipo de misericordia. Y eso fue lo que Jesús llevó sobre sus espaldas. Y lo que terrenalmente se veía como un fracaso, mientras los fariseos estaban celebrando la muerte de Jesús, celebrando que habían detenido a ese hombre que estaba generando un revuelo, mientras Jerusalén estaba conmovida por todo lo que se había vivido un día antes, mientras los discípulos estaban escondidos, atemorizados, con el corazón quebrantado, en el reino de los cielos se estaba viviendo la victoria de Jesús sobre la muerte. Y por eso este es un día de celebración, y por eso este es un día de júbilo, y por eso este es un día de esperanza el día de hoy. Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver por qué necesitamos tener un encuentro con el Jesús resucitado. Vamos a ver cómo responde Jesús ante la incredulidad de aquellos que deberían de estar esperando su resurrección. Y vamos a ver cómo podemos ver la vida a través de los lentes de la resurrección de Jesús. Es lo que vamos a tratar de responder esta mañana, estos 3 puntos. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a Juan capítulo 20, versículos, vamos a empezar en el versículo 1 y 2 y después vamos a ir leyendo lo demás. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Sabes?
Para este punto de la historia, los romanos llevaban aproximadamente 500 años crucificando a cientos o quizás miles de personas como una forma extremadamente cruel y humillante de castigar a criminales, de castigar a enemigos políticos o a cualquiera que de alguna manera representara una amenaza para la seguridad y para el orden de Roma. Pero dentro de esos miles de hombres que su destino fue la crucifixión, solo uno se levantó de la muerte. Por eso vemos en la porción que acabamos de leer que cuando esta mujer llamada María Magdalena llega, encuentra el sepulcro o la tumba en donde habían puesto el cuerpo de Jesús sin la piedra que tapaba el acceso a ella. Ahora, déjame hablarte un poco de esta mujer. Si has leído los evangelios, si has visto alguna película, alguna representación, has oído el nombre de María Magdalena. Según los evangelios, dice que de esta mujer Jesús expulsa 7 demonios, los cuales, de acuerdo al texto, la atormentaban de día y de noche. Ahora, yo no sé, no puedo imaginar cómo sería vivir de esta manera, atormentada de día y de noche por agentes externos a ella que no lo sé. No quiero hacerme imágenes de Hollywood, ¿no? Y este tipo de circunstancias, pero creo que no podemos ignorar estos detalles. ¿Cómo se vive teniendo 7 demonios? ¿Cómo se vive siendo atormentado de día y de noche? Pero sabes, un encuentro con Jesús, un encuentro con su gracia fueron suficientes para liberarla y para darle una nueva identidad y para darle nuevo propósito y para restaurar su valor, convirtiéndose en una de las mujeres más fieles y que más cerca estuvieron de Jesús, al grado que es de las pocas personas cercanas a Jesús que al menos la Escritura nos menciona que estuvieron cerca de Él desde el juicio hasta el momento en que Jesús fue crucificado. Y mira, acompáñame a Juan, por favor, capítulo 19, simplemente un par de versículos atrás, versículo 25, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María Magdalena, la misma mujer que había llegado al sepulcro. ¿Te das cuenta? Y sabes, creo que a través de esta mujer podemos tener testimonio que una de las evidencias, y ojo, digo una porque seguramente hay muchas más, pero una de las evidencias de que hemos sido alcanzados por el amor, que hemos sido alcanzados por la gracia y la compasión de Jesús, es que el estar junto a Él y seguirle es una necesidad que va más allá de las circunstancias o aún más allá del costo que tenemos que pagar. Esa es una de las evidencias, es un filtro que puedes aplicar a tu vida si es que verdaderamente has sido alcanzado por la gracia, por el amor, por la compasión de Jesús, que el estar junto a Él, sin importar las circunstancias, sin importar el costo que se tenga que pagar, quieres estar ahí, junto a Él, estar donde Él está.
iniciamos esta serie de estudios hablando de la necesidad que tenemos de dejar de seguir a Jesús bajo los parámetros de una multitud y comenzar a seguir a Jesús bajo los parámetros de un discípulo. Porque solamente aquel que sigue a Jesús bajo los parámetros de un discípulo tiene la gracia para permanecer junto a Él hasta el final, sin importar las consecuencias, sin importar el costo que tengamos que pagar. Y aquí tenemos el testimonio de una mujer que tomó de esa gracia y ahora estaba ahí al pie de la cruz junto al hombre que la había rescatado para una nueva manera de vivir. Y curiosamente, quiero que te des cuenta de esto, pero de las pocas mujeres que estuvieron junto a Jesús al pie de la cruz, termina convirtiéndose en la primer mujer y en una de las primeras personas en tener un encuentro con el Jesús resucitado. Pregunta, pero ¿de qué necesitas ser libre hoy? Si esta mujer, al experimentar la libertad que solamente Jesús pudo darle, se convirtió en una fiel seguidora de Él, en una fiel discípulo de Jesús, entonces, ¿de qué necesitas ser libre hoy? ¿Hay algo de lo cual necesitas que Dios te libre, así como lo hizo con esta mujer? Y quizás no sean 7 demonios los que traigas cargando, espero que no. Pero tal vez algo menos visible y quizá igual de dañino, como una raíz de amargura. Quizá no es un demonio, pero sí es algo un poquito menos visible, como una raíz de orgullo, como la falta de gozo. Quizá es necesario que Dios te libre y sane del dolor de un abandono. Quizá hoy necesitas que Dios te libere y te sane de haber sido lastimado por quien se suponía que tenía que cuidar de ti. Quizá hoy necesites ser libre de la falta de decisión y de valentía para ir y pedir perdón a alguien que lastimaste y poder sanar esa relación. Porque siempre hablamos de perdonar, pero creo que pocas veces hablamos de tener la valentía de ir y pedir perdón cuando hemos ofendido, cuando hemos lastimado. Entonces no lo sé, pero quizá hoy necesites ser libre y tener la valentía para pedir perdón a alguien que has lastimado. No lo sé. Pero donde Jesús está, no hay nada que se resista a su poder y su autoridad. Entonces probablemente hoy es un buen día para que puedas experimentar la libertad que solamente Jesús puede darte. Y Él quiere hacerlo. Y Él puede hacerlo. ¿De qué necesitas ser libre hoy? Y poder convertirte en ese discípulo que Él quiere que tú seas. Y quiero que medites en esto. Porque María, al estar al pie de la cruz, al estar presente en la crucifixión de Jesús, vio cómo las manos y los pies de Jesús fueron traspasados por los clavos. Al estar ahí pudo ver cómo el cuerpo de Jesús fue molido, pudo ver cómo su rostro estaba totalmente desfigurado e irreconocible por los golpes. Pudo escuchar la burla de la gente diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pudo escuchar
a Jesús clamando con el poco aliento, con las pocas fuerzas que le quedaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate la impresión de ver eso. Imagínate la impresión de ver a alguien que muy probablemente, o estoy seguro que ella amaba, que tenía un cariño, que tenía un aprecio, verlo bajo esa condición y bajo ese dolor y bajo ese sufrimiento. Imagínate cómo estaba la mente de esa mujer durante esos días. Seguramente no fue fácil el poder ser testigo de un evento como este, especialmente cuando la crucifixión estaba diseñada para ser una de las torturas más crueles, más sanguinarias, más humillantes de la época. Y ella estaba ahí. Y es ella quien, según el texto, viene al sepulcro en donde habían puesto a Jesús. Mira, acompáñame a Lucas, por favor. Dale un par de vueltas atrás a tu Biblia, Lucas 23. (54 al 56). Era día de preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Es decir, había testigos, ellas habían sido testigos de cómo habían puesto a Jesús en esa tumba. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, de acuerdo al texto de Juan, que ya leímos, dice que María, junto con las mujeres que se mencionan aquí, vienen al sepulcro cuando todavía era oscuro, cuando todavía ni siquiera amanecía. De acuerdo a los comentaristas, se cree que era más o menos entre 5 y 6 de la mañana cuando las mujeres llegan al sepulcro. Ahora, aunque el texto no nos da detalle, creo que podemos interpretar, podemos suponer que probablemente el consuelo de esta mujer y la forma de agradecer al hombre, que en lugar de condenarla, que en lugar de despreciarla, que en lugar de rechazarla, la trató con ternura y con el amor que un padre trataría a su hija, fue ir y terminar de arreglar el cuerpo de Jesús para el sepulcro. Porque de acuerdo al día de reposo, un día que de acuerdo a la ley no se permitía realizar ninguna actividad que representara cualquier clase de trabajo o de esfuerzo físico, simplemente no habían podido hacerlo. Básicamente el tiempo que tuvieron fue para poder hacer 3 cosas. De acuerdo a la tradición, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, se cree que Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde, que todo el proceso, el proceso de crucifixión inició alrededor de las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde Jesús dijo: consumado es. Para los judíos, el día no comienza con la salida del sol como es para nosotros. Para ellos, el día comienza justo cuando el sol se pone. Entonces, si sacamos más o menos cuentas, de 3 de la tarde a la hora que el sol se pone, que es más o menos entre 6 y 7, tuvieron aproximadamente de 3 a 4 horas para poder bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, para poder ir con las autoridades romanas a pedirles el cuerpo, porque de acuerdo a los romanos, lo que se hacía era, al que moría crucificado,
o se dejaba su cuerpo en la cruz hasta que aves venían y comían parte de su cuerpo y después se echaba a una fosa común, o simplemente se dejaba ahí el tiempo que fuera necesario. Pero hubo un par de hombres como José de Arimatea y Nicodemo que fueron ante las autoridades romanas a pedir el cuerpo de Jesús, y de acuerdo a Juan capítulo 19 versículo 40 dice que tomaron el cuerpo de Jesús para envolverlo en un lienzo con especias aromáticas que Nicodemo había traído, y para ponerlo de manera provisional en la tumba de un hombre llamado José de Arimatea. Entonces, con el poco tiempo que tuvieron, básicamente hicieron estas tres cosas: bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, colocarlo en un lienzo, envolverlo en un lienzo con especias aromáticas y llevarlo a la tumba de José de Arimatea. Ahora, de acuerdo a lo que pude investigar, preparar el cuerpo para la tumba era un proceso lento, ya que además de poner el cuerpo en este lienzo blanco, envolverlo con especias aromáticas como ya había sido hecho, era necesario también hacer lo que los comentaristas llaman una unción fina. Una unción fina, que básicamente era aplicar una especie de aceite o de ungüento en todo el cuerpo, especialmente en las coyunturas, en los pliegues y en las cavidades del cuerpo, por lo que era un trabajo que requería mucho más tiempo. Por eso, de acuerdo a lo que leemos en Lucas 23:56, dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Era este ungüento que ellas estaban preparando, el que iban o tenían pensado untar en Jesús. Entonces, el que Jesús hubiera muerto unas pocas horas antes de iniciar el día de reposo provoca que su cuerpo tenga que ser colocado de manera urgente y sin terminar de ser preparado conforme a la tradición y la ley. Y es interesante esto, porque el que todo esté ocurriendo así, el que todo esté siendo tan apresurado, más que un accidente, más que algo precipitado, más que algo fuera de control, en realidad era algo que estaba siendo perfectamente orquestado en el tiempo y dirigido de manera intencional para anticipar que la tumba no sería el destino final de Jesús. Por lo tanto, no era necesario hacer todas estas cosas, porque la tumba no era el destino final de Jesús, sino que resucitaría. Por eso, cuando llega María Magdalena, ve que la piedra que tapaba la entrada al sepulcro había sido movida de su lugar. La piedra había sido removida no para que Jesús saliera, él no lo ocupaba. Si vemos más adelante, dice la Escritura que cuando Jesús resucita con un cuerpo glorificado, capaz de traspasar paredes. Entonces él no necesitaba que la piedra fuera quitada para poder salir. La piedra que tapaba la entrada al sepulcro fue removida para manifestar la victoria definitiva de Jesús sobre el pecado y la muerte, abriendo el camino al perdón, la salvación y la vida eterna. Para eso. Ahora, es interesante porque un sepulcro, una tumba,
de acuerdo a la tradición y a la ley judía, no podía estar dentro de la ciudad. Tenía que estar fuera de la ciudad, tenía que estar fuera de los muros de la ciudad. Y mira, aquí mismo en Juan capítulo 19, ahora ve a Juan, por favor, capítulo 19, versículos 41 y 42. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y este punto es súper interesante también, porque ¿te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Hablábamos también de un huerto, el huerto del Getsemaní. Y en ese huerto, en el Getsemaní, Jesús fue aplastado y molido hasta lo último de sus fuerzas, al experimentar el dolor de saber que tendría que llevar sobre sus hombros el peso de la ira del Padre sin misericordia. Pero es también en un huerto, en un jardín, en donde Jesús resucita y con su victoria nos ha dado vida, libertad y la esperanza de una vida eterna. ¿Te das cuenta? La diferencia es Jesús, porque Jesús lo cambia todo. Y esto tiene que llenarnos de consuelo y de esperanza, porque eso significa que a pesar de nuestro pasado, eso significa que a pesar de lo que hemos vivido, eso significa que a pesar de lo que hoy estemos viviendo en nuestro huerto, cuando experimentamos el poder de la resurrección de Jesús, Él transforma todas las cosas y nos da una nueva vida. Y donde hay vida y donde Jesús da vida, no hay muerte que pueda con ella. Donde Jesús da vida, no hay muerte que pueda con ella. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nada puede cuando Jesús da vida. Y ahora, a través de su resurrección, tenemos la esperanza de una vida eterna en su presencia. Tenemos la esperanza de que hay un destino más allá de esta vida, un destino asegurado para todo aquel que en Él cree. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ojo con esto, porque la diferencia en nuestra vida no está en que las circunstancias sean perfectas. La diferencia en nuestra vida no está en si las cosas están saliendo como nosotros esperamos que salgan o que sean como nosotros creemos que deberían de ser. La diferencia en nuestra vida es si esa vida está siendo transformada, está siendo definida, está siendo dirigida por el Jesús que resucitó. Esa es nuestra esperanza. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 8 y luego vamos a brincar al 17 y 18. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Estuve muerto, dice Jesús, pero ahora vivo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y su resurrección es también nuestra resurrección. Y su victoria es también nuestra victoria. Y quiero que medites en esto. Pero Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que habrá de venir. Y dice la Escritura que siendo quien es, estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo y tomar forma para habitar entre nosotros y llenar sus pies con el polvo. Y en su humanidad experimentó nuestros sufrimientos, en su humanidad experimentó nuestro dolor, en su humanidad fue al igual que cada uno de nosotros, tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Se humanizó. Y estando en esa condición, dice Pablo en Filipenses, que se hizo obediente y su obediencia lo llevó a morir en una cruz. Y quiero que veas lo glorioso de esto. Porque la parte humana de Jesús, ojo, la parte humana de Jesús fue vulnerable ante la muerte, pero la muerte no pudo con su naturaleza divina. Y por eso resucitó. Y por eso Él vive y reina eternamente. Yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que habrá de venir. Y su resurrección es nuestra resurrección también. Regresa a Juan, por favor, capítulo 20. Para ir terminando, Juan capítulo 20. Versículos del 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, como te lo mencionaba hace un instante, la última vez que María había visto a Jesús había sido en la cruz. Había sido con el rostro desfigurado, con la piel molida, con la cara ensangrentada. Entonces, en su entendimiento y en su corazón no había esperanza. Ella no esperaba encontrarse al Jesús resucitado, y a diferencia de nosotros, que hoy celebramos con gozo y con ánimo la resurrección, ella no tenía motivos para festejar. Al contrario, como ya lo vimos, ella simplemente iba con especias aromáticas y con este ungüento a cumplir con lo que tenía que cumplir. Y quiero que veas lo hermoso de esto, porque quizá pudiendo hacerlo, quizá Jesús no le reclama a María el por qué no entiende lo que está pasando. Jesús no ve a María y le dice: María,
Me la pasé el último mes, las últimas 5 semanas, hablándoles de mi muerte, de mi sufrimiento, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué haces con esas especies? Y tirárselas y vaciar el ungüento, ¿no? Y yo no necesito eso, porque les dije que iba a resucitar. No. Entonces, quiero que medites en esto, porque la primer manifestación del Jesús resucitado se da en un contexto de incredulidad, se da en un contexto de profundo dolor, de profundo quebranto, provocado por una fe débil, una fe que ni siquiera había alcanzado para poder creer lo que Jesús les había anunciado que iba a ocurrir. Y que el Jesús resucitado se encuentre con él bajo este contexto de incredulidad, me habla de un carácter compasivo, tierno y lleno de gracia de Jesús. Porque, ¿sabes? Solo manos que han experimentado la agonía de ser atravesadas por los clavos en una cruz tienen la gracia y la misericordia y el amor para tratar con ternura y cuidado un corazón lleno de dudas y de dolor. Y solo aquel que experimentó eso tiene compasión para poder trabajar tiernamente con tu corazón y mi corazón, aun cuando en él haya cientos de dudas, aun cuando en él haya cienta incredulidad, aun cuando en él haya cualquier tipo de cuestionamiento. Jesús dice: sí, yo sé lo que se siente. Y si me permites, y si me dejas, y si entregas mi vida, y si me reconoces como tu Señor y tu Salvador, yo puedo tratar con ternura y amor y delicadeza eso que hoy está en tu corazón. Y tienes que saber esto, porque no hay llanto, por más amargo que sea, que no encuentre consuelo en Jesús. No hay duda, por más grande que ésta sea, que Jesús no pueda resolver y sanar. No hay corazón, por más incrédulo y duro que hoy esté, que cuando el Jesús resucitado viene y toca, lo haga de carne y hueso. Ese es el poder de su resurrección. Versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y me encanta nuevamente porque Jesús les dice: ve a mis hermanos. No les dice: ve con aquellos miedosos, ve con aquellos traidores, ve con aquellos que salieron corriendo cuando las cosas se pusieron feas. No, es: ve con mis hermanos y diles lo que has visto. Fue entonces María Magdalena para decirle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Ahora, hay muchas interpretaciones de lo que significa esto. Porque Jesús le dice a María: no me toques, ¿no? Pero la mayoría de comentaristas sugieren que lo que María pretendía al darse cuenta de que Jesús estaba vivo es que Jesús se quedara con ellos físicamente como lo había hecho antes, como había estado antes. Y lo que Jesús le dice básicamente es: María, me tengo que ir, tengo que regresar al Padre para ser glorificado. Por eso Jesús le dice: no me toques, ¿no? Otras traducciones lo traducen como: no te aferres a mí, déjame terminar
lo que inicié o tengo que terminar lo que inicié ahora y quiero terminar con esto. Pero María llega a ese lugar con un corazón afligido. María llega a ese lugar con un corazón destrozado por lo que había visto, pero ese María que salió de la boca de Jesús, ese María que no puedo imaginar cómo sonó la ternura con la cual salió de los labios de Jesús, trajo vida. Ese María trajo nuevamente ánimo y esperanza. Y hoy celebramos que Él vive, y hoy que celebramos que Él vive, es necesario que aprendamos a ver cada circunstancia a través de la cual pasamos, a través de los lentes de la resurrección de Jesús. Pero para poder hacerlo, para poder ver cada circunstancia bajo los lentes de la resurrección, es necesario reconocer que nuestra vida está asegurada bajo el poder y la autoridad de aquel que vive y reina para siempre, como lo dice Apocalipsis. Y cuando tú y yo tenemos presente eso, cuando nuestra vida está dirigida, está siendo transformada, está siendo definida por aquel que tiene el poder y la autoridad, que vive y reina para siempre, podemos enfrentar cada circunstancia bajo la esperanza de que no todo termina aquí, que hay una eternidad esperándonos, que las atribulaciones que podamos estar atravesando hoy, que aún el gozo que podamos sentir hoy, dice Pablo, no se compara con la gloria que habrá de venir, con el eterno peso de gloria que será depositado en nosotros cuando Jesús se manifieste. Y nos gozamos eternamente porque hoy hay un par de personas que han decidido poner su esperanza y su confianza en Él, y hacerlo público a través del bautismo como una muestra del poder de su resurrección, como una muestra que el poder de la resurrección de Jesús está obrando en ellos. Y por eso nos gozamos también. Y por eso damos gracias a Dios, porque hoy 2 personas más estarán haciendo pública su fe, estarán haciendo público que han decidido seguir a Jesús, que han decidido reconocer que su vida está asegurada bajo el poder y la autoridad de aquel que vive y reina para siempre. Pero mientras ellos se preparan, y chicos que se van a bautizar pueden ir cambiándose, vamos a tomar la Santa Cena y vamos a participar de esto, que también es un mandamiento. Y vamos a participar de esto que el Señor Jesús nos dejó como una ordenanza, la Eucaristía, como seguramente has escuchado esa palabra, que es otra cosa, no es otra cosa más que recordar y celebrar el sacrificio de Jesús en la cruz, y que Él vive y reina, y que Él es, que Él era y que es aquel que habrá de venir. Entonces, mientras pasan también los chicos de la alabanza, ¿por qué no tomas un momento ahí y en tus propias palabras, bajo tu propio entendimiento, bajo lo que el Espíritu Santo te esté dirigiendo a hacer, pero dale gracias a Dios y dile: Padre, gracias, porque a través de Jesús hoy tenemos redención, hoy tenemos comunión, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna.